hago clases en la Escuela de Arte de la Católica en Santiago y también estudié cine posteriormente a estudiar arte. Y en todos mis trabajos hago un cruce entre estos dos lenguajes, ya sea en las narrativas, en la forma de construcción, en la forma de producción, etc. Les voy a ir mostrando trabajos para que quede un poco más claro. Este trabajo es, se podría decir, como un punto de partida que tuve dentro de mis obras, conectándome con el paisaje, pero el paisaje desde un punto de vista como que se construye en distintos contextos, como por ejemplo qué pasa con el paisaje que se construye en los telones de teatro, qué pasa con la representación del paisaje en la literatura, qué pasa con la representación del paisaje en los telones que se ponían en los estudios fotográficos, es decir, de una manera en que se construye de forma artificial. Realicé varios viajes entre Santiago y la costa, sacando registros de paisaje que son más o menos similares a los paisajes que hacen los niños cuando les dicen que hagan un dibujo en el colegio, en que estaban las nubes, estaban las cordilleras, etcétera, los arbolitos y todo eso. Y hice este trabajo que se llama Panorama, utilizando estos registros como fondos en estas maquetas, y en los planos anteriores puse objetos que se ocupan para el modelismo de trenes. Me llamaba harto la atención de hacía harto tiempo este como coleccionismo de gente adulta que tiene estas maquetas y compra todos estos artículos que están catalogados como en escalas, en distintas escalas. Entonces me empecé a meter a estas tiendas en que generalmente acudían hombres adultos y compraban distintas escalas, arbolitos, no sé, personajes, trenes, etcétera, etcétera. Entonces llegaba a comprar estos lugares y me preguntaban, por ejemplo, de la escala, y yo no tenía la menor idea, o sea, yo no era profesional de ese hobby, entonces decía, no, más o menos así, qué sé yo, quiero esto, quiero nieve, quiero pasto, quiero árboles, etc. Entonces me invitaron a una bienal en Fortaleza, en el norte de Brasil, hice este trabajo, que eran estas maquetas dispuestas en el muro a la altura de los ojos. Entonces cada vez que llegaba un espectador tenía que poner más o menos así las manos y como unir los planos, porque estaban distintos. Y el fondo estaba pintado un verde, que es el verde que se ocupa para efectos especiales en el cine. También se ocupa el azul como para hacerlo desaparecer los fondos. Por ejemplo, Star Wars o todas esas películas con muchos efectos especiales ocupan ese sistema de pantallas verdes o azules. Y ocupé especialmente el verde porque me llamaba la atención que cuando uno hablaba del paisaje o se representaba el paisaje, generalmente el verde aparecía como un color obligado. Pero este verde era súper artificial y químico y me interesó ponerlo como fondo de estas maquetitas. En el lado derecho hay una foto gigante de una de estas maquetas y en el fondo estaba como mediado la forma de registro de esa foto. Era como una foto que tenía mucha trama, entonces había que alejarse mucho para verla y no así las maquetas en que había que acercarse mucho para poder lograr un plano del paisaje construido. Después me interesó harto un tema que se había transformado como en un tema nacional, que era las investigaciones que habían de Colonia Dignidad, como que de repente empezaron a salir un montón de información que estaba como latente, pero que no se conocía mucho, sobre todo lo que se realizaba en la Colonia Dignidad, que tenía que ver con los desaparecidos, con las torturas, con la dictadura. Colonia Dignidad llegó en los años 50 al sur de Chile, se instala y tiene un montón de regalías de parte del Estado. Y repitiendo como una cita que aparece mucho en las noticias que están vinculadas a ella, se crea un Estado dentro de un Estado. O sea, ahí lo que pasaba dentro no cabía dentro de la justicia civil normal de Chile.
Entonces cuando se empieza a destapar esto, cuando se arranca Paul Schaeffer, empiezan a hacer como investigación periodística un poco más seria del asunto. Y me llamó mucho la atención que en los testimonios de la gente que vivía ahí se repetía siempre que ellos vivían tranquilos, estaban felices, pero que, por ejemplo, si venía un periodista, ellos, los niños sobre todo, jugaban a que venían los periodistas. Y eso significaba que se tenían que vestir súper bien, tocar algo de música en violín, por ejemplo, y hacer como que era un cuento, como Heidi dentro de este lugar. Pero en realidad se estaba tapando toda una serie de atropellos a los derechos humanos increíbles, o sea, pedofilia, separación de madres con hijos, etc. O sea, era terrible como las subcapas que existían dentro de este lugar que parecía ser como una puesta en escena de un lugar idílico, que era súper bueno, que tenía un hospital que ayudaba a la comunidad, etcétera, etcétera. Pero finalmente eran súper como máscaras que existían de este lugar. Entonces, después de esto, yo me fijé en varios como testimonios de gente que había estado detenida en el lugar y construí una especie de guión mezclando esto con cosas que eran totalmente ficticias. Creé un guión de este trabajo que se llama Exterior Diorama y que se podría decir que era como un cortometraje, pero más tirado como a medio metraje porque duraba como 17 minutos, era largo, y que fue exhibido en el teatro de Matucana 100. Fue exhibido como si fuera una película, pero en realidad era un trabajo con otras como leyes, se podría decir. Para hacer este trabajo me interesaba poner como de fondo, utilizar fondos como los fondos de retroproyección que se ocupaban en el cine. Es decir, el fondo tenía movimiento, era un video en movimiento. Delante habían objetos construidos de escenografía y también estaban los actores que tenían que lidiar con estos objetos que estaban inmóviles y los fondos. El guión, haciendo como un resumen, se trataba de esta niña, que era María, que escapaba de Colonia Dignidad, y en este escape se encontraba con otra de las niñas, van pasando por muchos paisajes, van huyendo, van hablando de cosas que habían sucedido al interior de Colonia Dignidad, y está construido hiperartificialmente, o sea, esto está hecho dentro de un estudio que era como esto, con nieve artificial, con viento, los fondos van cambiando, utilicé como varios como técnicas que vienen como del cine, como la noche americana, para que se vea como oscuro, etcétera, etcétera. Estas como noche americana que se ponen unos filtros azules para que se vea como que es de noche, pero en realidad con iluminación por todas partes. Eso es como una foto, no se nota mucho, pero desde afuera, que en el fondo era como el estudio de grabación. Y ahí está todo el descubierto. Era como seguir como con la idea de las maquetas, pero en este caso como maqueta a tamaño real, en que los monitos ya no eran monitos, sino que eran actores y los fondos tenían movimiento, etc. Después viene otro trabajo que también se vincula con el paisaje, pero de otra manera. Yo me empecé a fijar que en el paisaje existían como estructuras o casi esculturas que interrumpían el paisaje de alguna manera, con alguna función. Y una de estas como esculturas para mí importantes eran las torres de alta tensión. Justo cuando hice este trabajo estaba toda la polémica por las torres de alta tensión en la Patagonia, entonces tenía un contexto, pero yo lo unía con otro contexto que era el de los años 80, durante la dictadura, cuando se derribaban las torres de alta tensión. Y se derribaban las torres de alta tensión y sucedían dos cosas, eran como dos capas en paralelo. Por un lado estaba la desconexión de la energía, que era lo que se quería lograr como una forma de respuesta fuerte contra lo que estaba sucediendo, pero por otro lado estaba como la desconexión social que existía entre las personas. Entonces era como una estructura, una imagen que significaba todas estas cosas que sucedían también a nivel de la sociedad. Entonces hice esta torre de alta tensión a escala, derribada, media abollada. Este trabajo lo mostré en la Trienal de Chile, en Santiago, en el MAC. Y para ese trabajo en especial quise trabajar con el sonido también. Con el sonido, pero de una manera que funcionara con los espectadores.
Entonces, por un lado estaba esta imagen fuerte de esta cosa derribada, y por otro lado está el sonido que se produce en la electricidad, que para mí era como bien como potente. Le pedí ayuda a un amigo que es artista, pero también es músico, para que viéramos la forma de encontrar una especie de software que pudiera interpretar el movimiento en sonido. O sea, que si la gente entrara a este lugar, se produjera un sonido que fuera un poco random, que no fuera siempre igual, sino que el movimiento de la gente produjera cambios en el sonido. Entonces al final dio con un software que usan los milicos, los militares, como parte de inteligencia, que es como para descubrir si hay movimiento en alguna parte. Entonces salían como una especie de gráfico cuando alguien se movía. Y eso se interpretó para hacer cambios en la banda sonora. Entonces teníamos varios sonidos que eran como eléctricos, como de transformadores eléctricos, que se iban superponiendo y de repente se producía un movimiento en la sala y iba cambiando. Y si había mucha gente, había muchas capas de sonido que cada vez eran más fuertes y más intensos. Entonces dependía con qué se encontraba uno, con cuántas personas, si se movían o no se movían, se iba construyendo este sonido que era cada vez más potente en el lugar. Entonces por eso están los parlantes que están ahí en negro, que envolvían toda la sala. Después vino otro trabajo en que me interesaba el sonido, pero de una manera como más narrativa. Me invitaron a la 7ª Bienal de Mercosur en Porto Alegre, y uno de los como pies forzados que tenían que realizar los artistas en esa ocasión era un trabajo que fuera mutando en el tiempo, que fuera cambiando, que se fuera transformando. La exposición me parece que duraba 30 días, un mes, y a mí me interesaba trabajar como con algo que tuviera que ver con el paisaje de Porto Alegre en particular. Entonces nuevamente existía una escultura que interrumpía el paisaje, que en este caso no eran las torres de alta tensión, sino que eran las torres de conexión de los celulares, y que habían dos marcas de celulares, así como decir, no sé, Claro y Entel, que tenían unas torres gigantes, entonces se veían como de no sé cuántos metros de lejos. Eran súper potentes, como que no tenían nada que ver con el paisaje, salían estas cosas gigantes, varios metros de altura. Entonces trabajé con esas ideas de torres, y en forma paralela empecé como a investigar sobre catástrofes. Yo tengo hartos trabajos que tienen que ver como con catástrofes, pero desde el punto de vista también como haciendo la conexión con el cine de cómo se representan esas catástrofes. Bueno, ahora cada vez con más efectos especiales, pero en esa como relación se produjo algo bien interesante, porque hay un huracán que se llama supercelular. Entonces ahí se hacía como una conexión de palabras, de nombre, con estas torres de conexión de los celulares. Entonces empecé a investigar distintos como testimonios que habían de huracanes en distintas partes del mundo, y extrañamente en Porto Alegre, que no es un lugar como que se ve algo así, había una historia por ahí perdida de que había pasado un huracán chico que había dejado la escoba en la ciudad. Entonces inventé 10 historias distintas que tenían 10 contextos diferentes, en que hablaban dos personajes. Entonces en una de las historias eran dos periodistas que estaban comentando una noticia de un huracán que había pasado por un lugar. En otra era una persona que había estado en un huracán y que le hablaba y le contaba a un amigo qué experiencia había tenido. Y nuevamente este como guión de los diálogos era mezcla de cosas que habían pasado en la realidad y cosas inventadas. Entonces construí estas dos torres. Ahí están como los altavoces que tenía al medio de la torre, que está hecho con cemento, madera, lata, pero que también funcionaba como una especie de asiento, porque en estas bienales siempre hay como lugares súper gigantes que la gente se cansa. Entonces quiero que además el trabajo sea como dos esculturas, pero que sea un lugar donde la gente se detenga y se pueda sentar y pueda escuchar el trabajo. Entonces finalmente estas dos torres se enfrentan
y cada torre es un personaje. Entonces uno de los diálogos sale por una de las torres y el otro le contesta por la otra torre. Y así se produce el diálogo. Entonces, a medida que iba pasando el tiempo, iban cambiando los diálogos en este mes que duraba la exposición. Entonces dependía cuándo iba la gente a la exposición, era qué diálogo le tocaba escuchar. O sea, una persona así, un espectador muy mateo que va muchas veces, alcanzaba a escuchar los 10, pero eso era muy difícil. Bueno, este trabajo que viene ahora, que se llama 9,5 grados, nació a partir de dos cosas en paralelo. A mí me invitaron dentro de un grupo de chilenos a una exposición en París, en el espacio de Louis Vuitton, trabajar como un tema que tenía que ver como con la puesta en escena o detrás del decorado, se llamaba la exposición, porque los curadores franceses se dieron cuenta que los artistas chilenos tenían como un apego bien grande como a los temas que tenían que ver con el paisaje. Eso era como súper potente en general. Bueno, por las condiciones geográficas que tenemos, como cordilleras, mar, islas, como vivir un poco aislado, qué sé yo. Entonces, yo tenía un interés bastante marcado en el terremoto que hubo acá en el año 60. Eso por un lado. A mí era como súper, como un hito, así, muy, muy importante. Sobre todo por esto que les conté que había hecho varios trabajos que tenía que ver con catástrofe. O sea, ¿qué más catástrofe que el terremoto que les tocó vivir acá? Y por otro lado, había un personaje, un científico serbio, que me llamaba mucho la atención y que era medio desconocido en esos años. Ahora es mucho más conocido porque han hecho programas y documentales y todo eso, que es Nikola Tesla, que es científico serbio, que tenía unas ideas súper como adelantadas, como querer que la electricidad fuera gratis para toda la gente, o hacer transmisiones inalámbricas, cosas que tenían que ver como con internet. Entonces era como súper adelantado a su época, y sobre todo había como un punto dentro de su biografía que era súper potente, que era como que le habían robado un montón de inventos. Entonces existía, por ejemplo, Marconi, que aparece como el padre de la radio, pero al final le había robado como el diseño de una de las piezas esenciales para hacer la radio. Entonces también tenía una pugna con Edison, porque él había sido ayudante de Edison. Entonces Edison quería adelantarse, por ejemplo, a la conexión de la electricidad, y lo hace, y él sale como el súper como inventor de la electricidad y de la ampolleta y todo eso. Tesla siempre como que pasaba como piolita ahí al lado, como que no se notaba mucho. Pero además tenía como una personalidad súper llamativa, era como súper místico, súper pegado como con los números, siempre se alojaba en la misma pieza de hotel, etc. Entonces había como un halo como de misterio que lo envolvía en el fondo. Y uno de sus inventos fue la máquina para hacer terremotos, y que la probó en Nueva York y funcionó porque hizo vibrar de tal manera el edificio donde estaba que empezó a quedar la escoba. En el fondo era como cosas que tenían que ver con las frecuencias. Y otra parte del trabajo que me llamaba la atención investigar era qué pasa con el sonido y el cuerpo humano. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona va a un concierto? Escucha la música por los oídos, pero también se siente en el cuerpo, cuando uno siente como las vibraciones en el pecho, por ejemplo. Entonces esa parte del sonido, que son las frecuencias ultra bajas, son las mismas que uno siente cuando está en un temblor o en un terremoto, que además uno escucha, pero siente la vibración. Entonces quería hacer un trabajo que uniera todas esas cosas en un solo trabajo, que no se nota mucho. Y para eso nuevamente ocupé ese software que era el que interpretaba el movimiento en el sonido y lo hacía cambiar. Entonces se puso como una especie de muralla de amplificadores de bajo del instrumento, al medio un monitor con un video, y también el video mezcla esto como medio ficticio, medio real, que se los quiero mostrar en realidad porque es bien fome estar hablando de un video y no verlo.
Pero así, en el fondo se exhibía así, como una instalación. Entonces el sonido, uno de los sonidos era el sonido que tenía el video, y el otro sonido era el que salía por los amplificadores de bajo, que se iba construyendo según el movimiento de las personas que estaban dentro de la sala expositiva. Como era una exposición con hartos recursos, se hizo doble muro en la sala, porque la gente que trabajaba en las oficinas estaba como un poco temerosa de que no iba a poder trabajar con esta como vibración que se producía, con estos bajos que movían los materiales. Se lo voy a mostrar.
En el video anterior a mí me interesaba sobre todo también qué había pasado con la ciudad de Valdivia, con la modificación del paisaje de una manera súper drástica después de esa catástrofe. Después seguí trabajando con la idea de Tesla, pero en este caso unía al sonido como de frecuencias mucho más altas, no las frecuencias bajas como en el trabajo anterior. Este trabajo se presentó en Córdoba, en Argentina, y era este volumen escultórico, pero que además producía sonido, que era el sonido que se produce cuando uno pasa el dedo por el borde de las copas, que es súper agudo. Entonces, con una banda sonora hiperaguda, se tenía que llegar a la frecuencia que hiciera vibrar el material de las copas. Eso trataba finalmente, como el sonido puede modificar el material si se le pone de esa manera. Bueno, después empecé a trabajar con unas cámaras que son las cámaras termográficas, porque me interesaba ver de qué manera habían cosas en las imágenes que el ojo humano no es capaz de ver. Entonces se busca una tecnología que pueda interpretar, en este caso, la temperatura, y esa temperatura, según el color, es la temperatura que existe en algo. Y estas cámaras se ocupan por los ingenieros, por los doctores, los veterinarios, etc. Entonces me conseguí una de estas cámaras que tienen súper baja resolución y me metí como en el problema de los colores que están más allá del espectro que uno puede ver. Y investigando sobre eso aparece un personaje femenino que es Caroline Herschel, del 1700 algo, y que me llamó la atención porque es considerada como una de las primeras mujeres científicas, como reconocida. Y también había una historia por detrás de ella que, porque tiene tifus muy pequeña, no crece mucho. Entonces la expectativa de las mujeres en esa época era o casarse, o ser monja, o trabajar en una casa como de ama de llaves o qué sé yo. No eran muy buenas expectativas como profesionales. Pero por ese accidente, entre comillas, que fue la enfermedad, ella no creció, obviamente no se casó, pero el hermano la llama a trabajar con él cuando se van a Londres. El hermano era un astrónomo aficionado y junto con ella empiezan a descubrir un montón de nebulosas, cometas, inventan unos sistemas de telescopios y además descubren los colores que están más allá del rojo. Entonces estaba como todo emparentado en el fondo. Este video habla de su vida y los textos que aparecen están extraídos y también son mezcla ficción, pero en general están extraídos de una carta que ella le escribió a una amiga. Entonces ahí hace la reflexión que tiene que ver cómo las mujeres dentro del contexto de la ciencia no son consideradas para nada y que había muchas mujeres astrónomas que se habían adelantado en sus descubrimientos, pero después aparecía el hombre que hacía el mismo estudio y se les consideraba dentro de la historia de la ciencia. Después viene otro trabajo que a mí me gusta mucho, que se llama La Isla de los Muertos, que también aparece por un hecho trágico y catastrófico dentro de la historia de Chile, en el tiempo de la explotación de la Patagonia, en que cerca de 200 chilotes, trabajadores, son contratados por una empresa y son llevados a este lugar que ahora se llama la Isla de los Muertos, que es una isla que está en el lugar donde se une el río Báquer, que es súper, como que tiene una corriente muy fuerte, y se une con el mar. Entonces está entre medio de estas dos aguas así súper potentes. Los llevan a ese lugar para construir caminos para posteriormente llevar ganado y explotar con ganado la Patagonia. Tenían un capataz que era inglés, pero luego sucede como una especie de catástrofe, accidente, que el barco que los tenía que rescatar meses después de hacer el trabajo no llega. Entonces empieza una serie de leyendas, se podría decir, o mitos, en que estas personas empiezan a morir y no se sabe bien por qué mueren.
Entonces hay una de las teorías que todavía no es algo tan cierto, que mueren porque les da escorbuto, porque no tienen alimentos adecuados para seguir viviendo. Otros que se empiezan a desesperar y se empiezan a matar unos a otros y también se produce como canibalismo, etc. Entonces todas estas teorías se trataron de esclarecer con un estudio que hace una antropóloga, con unos arqueólogos, hace unos años atrás. Hicieron pruebas de carbono 14 porque finalmente esta isla quedó como una especie de cementerio que ahora es patrimonio, no se puede tocar, no se puede hacer modificaciones. Entonces la gente va y la que sabe este lugar, porque tampoco es muy conocido, va, visita esto como si fuera un cementerio y después se tiene que ir, nadie se puede quedar en este lugar. Entonces yo tenía como esa historia metida en la cabeza mucho tiempo y después me invitan por un proyecto que se hace en Coyhaique, a una residencia artista, y uno podía elegir el lugar donde quería ir algunos días y producir un trabajo. Obviamente yo elegí la Isla de los Muertos, que está cerca de Caleta Tortel. Me fui sola como una semana y bueno, ahí hubo como un contacto con la municipalidad y consiguieron una persona que me llevara en bote a esto porque queda a 45 minutos de Caleta Tortel. Y ahí registré y hice el video. Lamentablemente ahora por tiempo no se los voy a poder mostrar, pero está en Vimeo. Búsquenlo, Isla de los Muertos, Francisca García, y ahí aparece. Y también está construido este guión del video por estos como personajes que aparecen acá, algunos nombres, qué sé yo, y la voz como que narra el acontecimiento es un personaje que va contando de qué manera los contrataron, que el barco no llega, que el capataz se porta de cierta manera, etcétera, etcétera. Este trabajo se exhibió de esta manera. Era como una instalación en Coyhaique, en que existía esta pasarela, que es más o menos las pasarelas que hay en el lugar, y en el fondo está el video. Pero yo lo exhibí como video solamente en otras exposiciones. Bueno, y acá hay un trabajo, lo voy a adelantar, que hice también con la cámara termográfica, que Rodolfo lo nombró en una de sus curatorías, La Laguna Roja, que se hizo en Camiña, y a mí me interesaba como derribar el mito de que el desierto es monocromo. Entonces hice como una investigación de este lugar que no se conocía hasta el 2009, porque los aymaras lo tenían como secreto, que es una laguna que hay como a 3.800 metros de altura y el agua es roja. Entonces hay varias teorías que es roja porque hay unas algas, porque hay unos minerales, pero los aymaras interpretaban este color como algo maligno, o sea, como que en ese espacio hay algo que se vincula con el diablo. Y hay un montón de historias alrededor de esta laguna roja y en el pueblo de Camiña que tiene que ver como con lo maligno, con los espíritus. Hay espíritus que tienen nombre incluso. Entonces todas esas historias son parte del video que se ve en la Laguna Roja, se ve el pueblo de Camiña, pero todo con esta cámara termográfica, y las historias van pasando con estos subtítulos en español, pero las va narrando una voz en aymara, que es increíble porque el aymara se transmite por vía, o sea, por tradición oral, como que no escriben. Entonces a mí me interesaba muchísimo cómo sonaba ese idioma. Y bueno, después hubo otras exposiciones en Paraguay donde mostré el video junto con otras cosas. Y esta hora la voy a pasar rápido para hablar de algo que teníamos que hablar con Rodolfo, que es un proyecto. Bueno, ahí Rodolfo también puede intervenir. El año pasado Rodolfo me invitó junto con Raquel Schwartz, que es la directora de la residencia Kiosco en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra. Entonces yo tenía otra obsesión, que era unas colonias que hay en Bolivia, Brasil y México. Pero en Bolivia es donde más colonias existen de este grupo que se llama los menonitas. Los menonitas son algo parecido como los Amish que hay en Estados Unidos, que es un grupo religioso ultra cerrado, que están como congelados en el tiempo, que las mujeres todas visten con ciertas características, los hombres con otras características, y que tienen un montón de prohibiciones que ahora, en la actualidad,
uno se pregunta cómo pueden sobrevivir en una sociedad con estas características. Pero es así. Entonces, y que yo lo ligaba muchísimo con el otro trabajo que había hecho sobre Colonia Dignidad. Esta como apariencia de algo como muy inocente, como una organización muy fuerte, que existe como la familia, pero en realidad si uno se mete como a indagar cómo se organizan, es una cosa súper demente finalmente. Entonces fuimos a Santa Cruz y con Rodolfo nos fuimos a meter a una de las colonias que se llama Bélice, que fue súper como extraña la situación, porque primero los veíamos en una feria que se llama la Feria Los Pozos, donde está toda la gente de Santa Cruz y venden alimentos, venden, no sé, medicinas como con componentes naturales, así medio como que, no sé, el Viagra, no sé qué, cosas como muy raras, no sé, patas de pollo, y entre medio de eso aparecen los menonitas, que venden queso. Así ellos se mantienen, como con productos agrícolas. Pero es súper raro el contraste entre la gente de la feria y ellos, porque es como que no sé, como que no hay contacto con la gente, como que apenas hablan con la gente, y ellos hablan en un alemán medieval, que se llama alemán bajo. Entonces, súper extraña como la escena, podríamos decir. Entonces, primero fuimos varias veces a esta feria y luego nos fuimos a meter a la colonia. Esos son ellos. Se casan entre ellos, todos son súper ultra rubios, de ojos azules, usan esa ropa. Si uno los mira mucho, como que bajan la mirada. Yo tenía que hacer como casi magia para poder registrarlos en video y que no se dieran cuenta, porque si no se iban a enojar y quizás qué iba a pasar. Entonces al principio salía con una cámara como la que está ahí, así como grande, y después no me resultaba. Entonces al final tuve que ir con el teléfono. O sea, era la única forma en que yo hacía como que estaba arreglando el teléfono, lo estaba grabando. Se visten con esas jardineras, que son como modelos que ellos mismos tienen y que están en el comercio de la feria y que ellos mismos compran. Entonces yo uní esto como con la idea de este cuento que existe, que es un cuento tradicional alemán, que es como la imagen de lo cruel. Estos son unos cuentos que hizo un doctor alemán en 1845, por ejemplo, y que tienen como fin algo didáctico, que es como que los niños se corten las uñas, que se peinen y todos esos como hábitos de limpieza, pero con unos cuentos así como que si no lo hacen les va a pasar una cosa terrible. Entonces era como lo mismo, porque ellos tienen como prohibido un montón de cosas. Por ejemplo, andan en unas carretas a caballo con ruedas de metal, y nos explicaron que las ruedas de metal eran para que no se escaparan, porque si tenían de neumático normal iban a andar más rápido, más fuerte y se iban a escapar. Entonces tenían como caminos paralelos a los caminos con asfalto, tenían estos caminos de tierra. Bueno, y eso es como una serie en la que estoy trabajando ahora, que rescata como dibujos que tienen de libros para colorear, que ellos como que fotocopian y fotocopian y fotocopian, pero los editan y los venden. Entonces son libros que ellos mismos se compran para que los niños coloreen. Entonces salen como que las mujeres hacen las labores de la casa, barriendo, cuidando a los hijos. Tuvimos una entrevista con un personaje que trabajaba en una organización de vinculación de la sociedad con las colonias, que nos explicaban cuáles eran como los roles de la mujer, y era como para salir arrancando lo machistas que eran. Así, las mujeres tienen que cuidar a los hijos, reproducir, y eso sería. No pueden estudiar hasta, creo que primero básico, como aprender a leer y nada más, y los hombres pueden subir un poco más la escolaridad para aprender cosas matemáticas para hacer negocios, pero nada más. Bien, gracias.